Bien, buenos días. En esta clase vamos a seguir con algunos conceptos básicos de la sistemática. En esta oportunidad vamos a abordar los temas que corresponden a la unidad 2 del programa, que básicamente se refieren a los temas referidos a la nomenclatura científica. Voy a aclarar que el tema de claves botánicas lo vamos a desarrollar directamente en el trabajo práctico, y lo mismo que el tema herbario lo vamos a ver más adelante. Es decir, básicamente lo que vamos a ver ahora es nomenclatura. Bien, la nomenclatura se puede definir como la parte de la sistemática que se dedica a dar nombre a los seres vivos y a los grupos de seres vivos, es decir, a los taxones, como vimos anteriormente. En este sentido podemos decir que el hombre, a medida que ha tenido la necesidad de comunicarse en relación con plantas específicas, les ha conferido uno o varios nombres vulgares o comunes que obviamente fueron los primeros en ser utilizados. Sin embargo, el uso de nombres vulgares conlleva algunos problemas, entre los que podemos puntualizar. Que por un lado solo se han aplicado a plantas que tengan o que representen algún interés para las personas, ya sea por su importancia como medicinal, alimento, industrial, religiosa o económica. Por lo tanto, siempre quedaban innumerables especies a las que no se les asignó ningún nombre. Es decir, no todas las especies tienen nombre vulgar. Por otro lado, el nombre común o vulgar para una determinada planta solo es válido para un mismo idioma, y a menudo, aún en esos casos, los nombres varían de una localidad geográfica a otra, es decir, los nombres vulgares solo son de uso regional. Además, se aplican indistintamente a géneros, especies o variedades, es decir, a distintas categorías taxonómicas. Por ejemplo, el nombre pino, que se aplica a numerosas coníferas, sean o no del género Pinus, ¿no? Otro inconveniente es que a menudo una misma especie puede recibir diversos nombres vulgares dependiendo del lugar geográfico, de la etnia, etc. Como pueden ver en los ejemplos ahí ilustrados, hay 3 ejemplos para los cuales seguramente existen muchos más nombres que los que están consignados ahí. El caso contrario es cuando un mismo nombre vulgar se aplica a distintas especies, que pueden o no estar relacionadas entre sí. El caso que tienen ilustrado ahí es para el nombre vulgar uña de gato, que en el ejemplo hay 4 especies a las que se les aplica ese nombre. Pero desde ya les aclaro que es un nombre vulgar que se aplica a muchas más especies de las que están ilustradas. En el siglo XVI, que es la época de los grandes viajes de exploración, en las que se descubrían nuevas especies en gran cantidad, y frente a la necesidad de designarlas de algún modo, se empezaron a crear sistemas para denominar las especies, procurando que estos garantizaran estabilidad, orden y comprensión científica. Surge entonces, en la época previa al Linneo, el sistema polinomial o polinominal, en el que cada planta era conocida en los círculos científicos por una larga frase descriptiva en latín. O sea, el nombre científico constaba de un nombre genérico seguido de una descripción de la especie, descripción que crecía a medida que se encontraban nuevas especies semejantes, como pueden apreciar ahí para algunas especies del género Verónica. Entonces, este sistema, como pueden imaginar, resultaba engorroso y era más lo que entorpecía la comunicación que lo que la facilitaba. El primero que sugirió la idea de adoptar solo 2 palabras, es decir, un sistema binomial o de 2 nombres, fue Gaspar Bauhin, quien en el año 1596 publica una obra dedicada a la botánica en la que adoptaba esta convención para designar a las especies. Sin embargo, es bastante tiempo después, recién a partir de la publicación de las obras de Linneo, que el sistema binomial fue establecido definitivamente.
Linneo publicó varias obras, entre las que destacan Filosofía Botánica del año 1751, en la que sienta las bases de las reglas de nomenclatura que se usaron posteriormente. Y también destaca Species Plantarum del año 1753, año que se acepta internacionalmente como el comienzo de la nomenclatura botánica moderna y se considera el punto de partida para la aplicación del principio de prioridad que se usa para la nomenclatura de plantas. En este libro, Linneo describía y daba nombre a más de 7.300 especies de plantas. Es importante aclarar que Linneo no solo era botánico, sino que era un naturalista que describió y nombró por el sistema binomial todo el mundo vivo conocido hasta la fecha, incluyendo plantas y animales. Además, recordar que en la época de Linneo todos los seres vivos se consideraban solamente divididos en dos reinos, o eran animales o eran vegetales. Resumiendo entonces, podemos reconocer dos etapas en la nomenclatura científica. Una que se extendió hasta el siglo XVIII, en la que se utilizaba el sistema polinómico, y con posterioridad a la publicación de Species Plantarum en el año 1753, la utilización de la nomenclatura binomial, que es la que se aplica hasta el presente. Entonces, de acuerdo al sistema binomial de nomenclatura que se aplica actualmente, el nombre científico de cualquier especie, animal o vegetal, consta de dos palabras, es decir, es una combinación binaria. La primera indica el nombre del género y la otra designa a la especie, denominada epíteto específico. El nombre científico en un texto se debe escribir siempre en cursiva o subrayarse. En el ejemplo, a la especie conocida vulgarmente como carqueja, de uso medicinal, le corresponde el nombre científico de Baccharis trimera. La primera palabra, Baccharis, es el género o nombre genérico, y la segunda palabra, trimera en este caso, se conoce como epíteto específico. A este nombre se le agrega una sigla que corresponde al nombre, a veces abreviado, de él o los autores del binomio del nombre. Y en las publicaciones científicas, sobre todo referidas a la botánica, se acostumbra a citar la fecha de publicación válida del binomio. Ya vamos a ver qué es publicación válida más adelante. Los nombres genéricos o géneros se toman del latín o del griego. Normalmente corresponden a sustantivos escritos en singular. Ahí tienen el ejemplo de matricaria, que es el nombre genérico de la manzanilla, que proviene del latín matrix, de la palabra latina matrix, que significa útero, y es un nombre que se debe probablemente al uso tradicional de esta planta para tratar dolencias femeninas. También el nombre genérico puede formarse a partir del nombre de una persona a la que se desea conmemorar, como es el caso que tienen ahí de los géneros Bauhinia, en honor a Gaspar Bauhin, y Alstroemeria, en honor a Klaus Dalstroemer. En este caso, cuando se desea conmemorar, se deben latinizar los nombres de acuerdo a reglas gramaticales específicas, de acuerdo a la terminación del nombre. Solo está puesto de manera ilustrativa, no pretendemos que se aprendan esto. Bien, el nombre genérico siempre se escribe en singular y con letra inicial mayúscula. Bien, desde el punto de vista gramatical, el nombre genérico puede ser masculino, femenino o neutro, según como sea la terminación de la palabra que lo designa. Y hay que recordar, o es importante aclarar, que el género gramatical no tiene nada que ver con las características sexuales de la especie a la cual designa. En cuanto al epíteto específico, se escribe siempre en minúscula, por completo, como tienen ahí ilustrado.
En el pasado y hasta principios del siglo XX se consideró apropiado, o sea, se aceptaba que el epíteto iniciara con mayúscula cuando derivaba del nombre, de un nombre propio, como tiene ahí ilustrado Baccharis darwini, o también cuando se provenía de un nombre vulgar, como en el ejemplo que tienen, Tabebuya Lapacho. Y así se puede encontrar en textos más antiguos, aunque actualmente no se considera correcto en correspondencia con la convención moderna. Otra característica del epíteto es que si implica varias palabras, estas se deben combinar en una sola o bien ligarse por guiones, ¿sí? Es decir, se debe mantener que el nombre científico termine siendo un binomio, que sean solamente dos palabras. Y también diremos que, a diferencia del género, no tiene significado por sí mismo, o sea, si se escribe solo. En cambio, el género sí. Si por ejemplo nos referimos al género Pinus, estamos hablando de todas las especies comprendidas en ese género. En cambio, si nos refiriéramos al epíteto nigra, como está ahí, no queda claro si estamos hablando, por ejemplo, de una cigüeña, como es Ciconia nigra, o de un pino, ¿sí? Los epítetos más comunes son los adjetivos calificativos, pero también pueden ser sustantivos o nombres de personas latinizadas, es decir, también pueden ser conmemorativos. En esta primera columna pueden ver ejemplos de adjetivos, como son los términos híspida, que significa con pelo tieso y áspero al tacto, fragans, que significa fragante, sempervirens, siempre verde, etc. Y como pueden apreciar, a partir de estos nombres se puede obtener alguna información de la especie referida a aspectos morfológicos, ecológicos, de hábitat, de ciclo, etc. Ejemplos de epítetos conmemorativos tienen en esta segunda columna, como son los nombres Chenopodium bossianum en honor a Agustín Bosch, Berberis darwini en honor a Charles Darwin, o Cotoneaster asadi en honor a Mostafa Asadi. Diremos que en el caso que sean sustantivos, que provengan de un sustantivo, se usan, no es necesaria la concordancia gramatical entre el nombre genérico y el epíteto específico. Pero si se trata de adjetivos calificativos, ahí sí se exige la concordancia gramatical tanto en género como en número. La sigla, como ya habíamos dicho, corresponde al nombre del autor o los autores del binomio. No es parte del nombre de la especie y solo se cita con el propósito de brindar mayor precisión, siendo esto importante cuando se trata de publicaciones científicas. Existen dos tipos de siglas, simples y dobles. La sigla simple es cuando el nombre científico va acompañado por el nombre, a veces abreviado, de los autores del binomio, como pueden ver en los ejemplos. Spegazzini es la sigla de Adesmias salicornioides y Ruiz y Pavón la sigla de Acaena ovalifolia. Por otro lado, encontramos siglas dobles en los casos en que una especie cambia de género o bien cuando se eleva o disminuye de categoría a un taxón. En este caso, se conserva entre paréntesis el nombre del primer autor y se agrega el nombre de los autores o el autor de la modificación. Como pueden ver en el ejemplo, Prunus persica, que es el duraznero, fue originalmente designado con el nombre de Amygdalus persica por Linneo, pero posteriormente Stokes lo reclasificó en el género Prunus. Entonces pasa a llamarse Prunus persica y conserva entre paréntesis la inicial que identifica a Linneo, la L seguida del nombre del autor de la modificación. El otro ejemplo es Calonia alpina, variedad carmelitana. Es una especie que había sido originalmente designada como Scalonia carmelitana por Meyen y posteriormente Acevedo y Causel la consideran que es más correcto clasificarla como una variedad de Scalonia alpina. Entonces pasa a llamarse Scalonia alpina, variedad carmelitana, conservando el nombre de Meyen, primer autor, entre paréntesis, seguido de
los nombres de los autores de la modificación. También puede suceder en las siglas que aparezca el término ex, lo que indica que el autor que aparece en primer lugar, en este caso Nuttall, es quien propuso el nombre de la especie, pero fue publicado junto con la descripción por el segundo autor, o sea, Seaman en este caso. De ser necesario abreviar la cita de la especie, se puede obviar el nombre del botánico que lo propone, en este caso. La otra situación es cuando aparecen los términos in o apud, que son equivalentes. En este caso, el autor que aparece en primer lugar, como Reder, es quien propone el nombre, pero además realiza la descripción, que aparece publicada en la obra del segundo autor. Y en esta circunstancia no se puede obviar el nombre del primer autor. En cualquiera de estos dos casos, la sigla sigue siendo simple. Es importante recordar que la sigla y la fecha no forman parte del nombre científico, sino que se citan para dar mayor precisión a una publicación científica. El nombre científico debe ser preciso, universal y estable. Preciso significa que cada nombre debe ligarse a un grupo de plantas claramente definido. Universal, que debe llevar el mismo nombre legítimo a través de todos los idiomas y regiones, y que por ello el idioma que se emplea es el latín. Y estable, que no debe modificarse a través del tiempo, salvo en los casos en que haya un error o que se reclasifique el taxón, en cuyo caso se debe corregir de acuerdo con las normas de nomenclatura botánica. La publicación efectiva de la que hablamos anteriormente es una publicación impresa que va al menos a 2 instituciones botánicas. Desde el 1 de enero de 2012 se acepta la publicación electrónica también, en formato PDF, y se debe seguir las reglas de formación de nombres especificadas en el Código de Nomenclatura, debe estar acompañada de una descripción o diagnosis en latín, y actualmente también se acepta el idioma inglés, y se debe designar un tipo. En el caso de especies o de taxas infraespecíficos, se debe citar además el herbario donde está depositado el ejemplar tipo. Las normas que controlan la creación de nombres científicos para las plantas, como también para otros organismos tradicionalmente estudiados por la botánica, como algas verdeazules, hongos y algunos protistas, están contenidos en el Código Internacional de Nomenclatura para algas, hongos y plantas. Hasta el año 2011 se lo conocía como Código Internacional de Nomenclatura Botánica. La última versión es del año 2018 y surgió a partir del Congreso Internacional de Botánica celebrado en Shenzhen, en China, en julio de 2017, por lo que también se lo conoce como Código de Shenzhen. El código está dividido en varias secciones, de las que destacan los principios a seguir para la asignación de nombres y las reglas y recomendaciones que buscan poner orden en la nomenclatura antigua y conseguir uniformidad y claridad en la nomenclatura actual. El principio 1 establece que la nomenclatura de algas, hongos y plantas es independiente de la nomenclatura zoológica y bacteriológica, por lo que no se puede rechazar el nombre de una planta porque coincida con el de un animal, como pueden ver en los ejemplos para el género Ammophila, que le corresponde tanto a una poácea como a un himenóptero, una especie de avispa. El principio 2 establece que la aplicación de los nombres a los grupos taxonómicos es determinado por medio de tipos nomenclaturales. El tipo del nombre de una especie es, por lo general, el espécimen a partir del cual se ha realizado la descripción que justifica el nombre de la especie y que se conserva permanentemente en alguna institución perfectamente localizable. Hay distintas clases de tipo. Vamos a mencionar solamente al holotipo, que es el espécimen u otro elemento usado por el autor o designado por él como tipo nomenclatural, y el isotipo, que es el duplicado del holotipo, que forma parte de la colección original. Ahí tienen ilustrado el
holotipo de Urtica andícola, que está depositado en un herbario de Perú. El principio 3 establece que la denominación de los grupos taxonómicos está basado en la prioridad de publicación. Todos los demás nombres de ese taxón se consideran sinónimos. Y la fecha 1 de mayo de 1753, o sea, fecha de publicación de especies Plantarum, se considera el inicio para aceptar como válidas las publicaciones sobre nombres de plantas. El principio 4 determina que cada grupo taxonómico no puede llevar más de un nombre correcto, que es el primero que esté de acuerdo con las reglas. Así pueden ver en el ejemplo que se han citado 3 nombres para un género de la familia Caricaceae. Jarilla, que fue propuesto tanto por Rusby como por Johnston, y Mocina. El más antiguo es Mocina, entonces, siguiendo el principio de prioridad, es el nombre que le correspondería. Sin embargo, ese nombre ya había sido usado para un género de la familia Euphorbiaceae con anterioridad, por lo que entonces corresponde asignarle el nombre Jarilla propuesto por Rusby en 1921, que si bien es igual al que propone Johnston, que se acepte el de Rusby significa que esa sería la sigla que debe acompañar la cita del género. El principio 5 establece que los nombres científicos se escriben siempre en latín, independientemente del origen o idioma de la publicación. Como pueden ver ahí en el ejemplo, donde está representada una publicación en la que solo podemos reconocer los nombres de las 2 especies, Lilium philadelphicum y Tragopogon dubius, que están escritos en latín y de acuerdo a las normas de nomenclatura. ¿Sí? Están escritos en cursiva y solo con el género con inicial mayúscula. Bien, y finalmente el principio 6 dice que las reglas de nomenclatura son retroactivas, a no ser que se indique en forma específica la fecha a partir de la cual las mismas son efectivas. Sin embargo, hay nombres consagrados por el uso y que se aceptan como válidos aunque no cumplan con las reglas de nomenclatura. Son una serie de familias que ahí las tienen escritas, pero todas a su vez tienen un nombre equivalente que sí está de acuerdo con las normas. De todas maneras se sigue aceptando el nombre antiguo. Los taxones superiores al rango de especie, los nombres usados para estos son uninomiales o uninominales, es decir, constan de un solo nombre, un solo término, que se escribe en plural y normalmente son sustantivos o adjetivos tratados como sustantivos. Los nombres de la familia se toman a partir de uno de los géneros más representativos al que se le agrega la terminación aceae o aceas, ¿no? Cuando se castellaniza. Por ejemplo, a partir del género rosa se forma el nombre de la familia rosáceas o el nombre lamiacea formado a partir del género lamio. Bien, el nombre genérico utilizado para formar el nombre de la familia se convierte en el tipo de la misma. Como habíamos dicho cuando hablamos de las secciones del código, el código también tiene una serie de reglas y recomendaciones que hacen referencia al sufijo que debe llevar el nombre de cada categoría. Por ejemplo, fita para división, ales para orden, acias para familia, etc. Identificar esos sufijos nos permite ubicarnos en la categoría a la que se hace referencia. Es importante observar que desde orden hacia abajo son reglas, por lo tanto son de aplicación obligatoria, mientras que el resto, o sea, de allí para arriba, son recomendaciones, que a veces se aplican y a veces no. En cuanto al nombre de los taxones inferiores al rango de especies, o sea, taxones infraespecíficas, estos nombres son una combinación del nombre de una especie y de un epíteto específico.
por lo tanto resultan trinomiales, es decir, formados por tres nombres. Si se trata de categorías que se dan en la naturaleza, se siguen las normas de escritura igual que para la especie, es decir, el nombre se escribe en latín y todo en minúscula, anteponiendo una abreviatura que nos indica la categoría infraespecífica correspondiente, subespecie, variedad o forma. En el caso de las plantas cultivadas, existe para ellas un código internacional de nomenclatura de plantas cultivadas. Solo vamos a decir respecto a sus nombres es que se usan nombres de fantasía, incluso pueden usarse números, y se indica la categoría correspondiente mediante una abreviatura. Para cultivar, línea o clon. En el caso de cultivar, también se acepta que el nombre de este se escriba entre comillas, utilizando siempre una sola comilla, en este caso. Bien, y finalmente vamos a ver el nombre de los híbridos. Un híbrido es el resultado de la unión sexual de plantas que pertenecen a distintos taxones y pueden ser interespecíficos cuando proceden del cruce de dos especies de un mismo género, y eso se indica intercalando una X o un signo por entre el nombre genérico y el específico. Por el caso que tienen ahí, Pelargonium domesticum, originado del cruzamiento entre Pelargonium grandiflorum y Pelargonium cuculatum. Y también puede haber híbridos intergenéricos, que son, como dice su nombre, el producto del cruce de dos plantas de géneros distintos. Y en este caso se escribe anteponiendo una X al nombre genérico, como lo tienen ahí representado para Cupresociparis leylandi, originado del cruzamiento entre Cupressus macrocarpa y Chamaecyparis nucatensis. Bien, y con esto terminamos la clase correspondiente a este tema, nomenclatura. Muchas gracias.